Bien, aquí hay que silenciar a la hermana. Ya. Hermano Waldo, por favor. Ya. ¿Puede abrir su micrófono? Bien, buenas noches a todos. Vamos a orar a Dios. Mi buen Padre que estás en el cielo. Gracias, mi Señor, porque una vez más nos permites a los que estamos presentes tener el tiempo y poner nuestro corazón a disposición tuya para escuchar de tu palabra, para poder alimentarnos, Señor, de forma buena, fuerte, para poder, Señor, defender tu palabra ante aquellos que usan tu palabra para malinterpretarla y para llevar a la condenación a muchas personas en el mundo. Gracias, mi Señor, porque tenemos esta oportunidad cada día. Gracias porque tú puedes ayudar a nuestros hermanos que mantienen esta plataforma. Bendíceles cada día, Señor, y acompáñales y no les quites el ánimo, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que también se esfuerzan, Señor, por traer los mensajes de los cuales nosotros nos alimentamos diariamente. Mi Señor, gracias por tantas bendiciones que tenemos. Tenemos alimento, tenemos un hogar donde vivir, tenemos salud, Señor, aquellos que pueden. Y Señor, gracias porque hay personas en el mundo que no tienen las bendiciones que tenemos nosotros. Mi Señor, queremos pedirte también, Señor, por la salud de Doris Amanda, Señor, que tú puedas ayudarla a calmar su enfermedad, que pueda hacerlo lo más pronto posible. Y también pedimos por nuestro hermano Luis Peroso. Sabemos que su enfermedad ya es terminal, sabemos que ya no tiene remedio, pero permite, Señor, que sus últimos días no sean de tanto sufrimiento. Solamente sabemos que tú puedes hacerlo, que tú tienes el poder para hacerlo, y para cuando Él ya termine su ciclo en esta vida, Señor, ojalá, Señor, que esté contigo en el cielo. Mi Señor, gracias por tantas bendiciones. Pedimos también por aquellos que no están presentes, por aquellos que están en el Facebook, también escuchando, que también tú puedas animarlos cada día, Señor, a escuchar y alimentarse de tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos que puedas bendecir a nuestro hermano que traerá la lección hoy día, que tú puedas hacerle recordar cada cosa que él ha aprendido, cada cosa que él quiere prolongar y contarnos a nosotros de tu palabra, que nosotros abramos el corazón para recibir la enseñanza. Y Señor, muchas gracias por tantas bendiciones y oramos a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Waldo, muchas gracias. Permítanme que voy a darle entrada a dos personas ahí, dos hermanos. Ahora voy a darle a compartir pantalla al hermano Osvaldo. Hermano Osvaldo, ¿ya está listo? Está abierto para que pueda comenzar. Gracias, hermanos, por estar esta noche con este servidor acá para poder seguir estudiando el tema. Es un gusto estar entre ustedes. Gracias por la invitación que me hacen. Es un privilegio para este servidor estar entre ustedes para poder estudiar la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos hablando acerca de un tema que corresponde a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Y estuvimos hablando acerca de cuándo Satanás gana ventaja en la iglesia local. Y estuvimos estudiando el tema basado en Segunda de Corintios, el capítulo 5 al verso 11, donde la escritura nos habla evidentemente acerca de la actitud y el comportamiento que debería demostrar la iglesia de Dios que estaba en Corinto hacia aquel hermano que se ha arrepentido del pecado de la inmoralidad de 1 Corintios capítulo 5. Y habíamos hablado que el apóstol Pablo declara, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo,
sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces vemos nosotros que es la responsabilidad de la iglesia local de reprender a un hermano, no específicamente que esté cometiendo un acto de inmoralidad en la iglesia, sino un hermano que, pues como mirábamos en el contexto de Primera de Corintios, esté causando división en la iglesia, que sea un hermano carnal, ¿verdad? Y no espiritual, que sea un hermano que está promoviendo disensiones y pleitos entre hermanos y llevándolos aún a litigios, que sea un hermano que esté cometiendo algún pecado de inmoralidad, ya sea fornicación, adulterio, y también un hermano que esté cometiendo la idolatría, y hablamos que la idolatría es cualquier cosa que se antepone entre cada uno de nosotros y nuestro Dios. También podrá ser un hermano que esté causando desorden en la iglesia del Señor con referencia al orden de autoridad que hay en la iglesia, ¿verdad? Donde la Biblia habla en 1 Corintios 11 que es Dios, Cristo, el marido y la esposa, y causando problemas en cuanto a la cena del Señor, ya sea que esté corrompiendo el propósito de la cena del Señor el primer día de la semana. Y también hablábamos acerca de enseñar una falsa doctrina acerca de la resurrección de los muertos o cualquier otra falsa doctrina, ¿verdad? Que no esté acorde a la voluntad de nuestro Dios. Y vemos entonces que también está el caso de la ofrenda, que la ofrenda pues es una ofrenda que el primer día se recolectaba para la necesidad de los santos en la iglesia, específicamente para llevar a cabo la edificación, el promover el crecimiento espiritual de los hermanos, la evangelización y la benevolencia limitada a los santos. De luego, si un hermano está enseñando algo contrario a lo que la Escritura dice con referencia ya sea al matrimonio, a la ofrenda, ya sea acerca de la resurrección de entre los muertos y otros temas concernientes a la palabra de Dios, pues este hermano tiene que ser reprendido por cada uno de los miembros de la iglesia local. Ya habíamos leído donde el apóstol Pablo habla, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y bueno, no debemos ser como los hermanos en Corintios. Estaban envanecidos, no estaban dispuestos a disciplinar al hermano que estaba en pecado, y al estar tolerándole al hermano el pecado, ¿verdad? Satanás estaba ganando ventaja en la iglesia local en Corinto. Desde luego también Satanás gana ventaja en una iglesia local donde nosotros somos miembros y nosotros vemos el pecado y pensamos que solamente pues es responsabilidad del que predica o de los varones de la iglesia hacerle ver al hermano su condición espiritual en la cual se encuentra. Recordemos Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En nuestros días, ¿verdad? Cuando un hermano está en pecado y tal pecado es de índole, ¿verdad? Público, este necesita ser reprendido de manera pública por la iglesia local. Vemos la escritura donde dice en el nombre, 1 Corintios 5:4, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la autoridad de Cristo, la iglesia debe reunirse para la acción de excomunión, ¿verdad? Del hermano que está cometiendo algún pecado. Reuníos vosotros y mi espíritu. El acto de excomunión no debe ser de un hermano solamente, sino de toda la congregación, de manera colectiva. Y para esto es necesario que la iglesia esté en asamblea y que la iglesia se reúna específicamente para este acto de excomunión con este hermano que esté practicando ya sea cualquier de los pecados que ya hemos mencionado y que se esté persistiendo en ese pecado. No solamente cuando estamos dispuestos a aplicar la disciplina congregacional como Dios espera, sino también debemos de entender que si no hacemos esto, Satanás gana ventaja ante la iglesia local. Ahora vamos viendo que también Satanás gana ventaja cuando la iglesia no perdona al hermano ofensor en la iglesia local. El día de ayer hablábamos acerca de este punto, que el propósito de la disciplina congregacional es con el propósito de salvar al hermano y traerlo a la iglesia del Señor, porque está en pecado. Se está manifestando no con Dios, sino con Satanás, el padre de la mentira. Y en 2 Corintios capítulo 2, verso 7 dice, así que al contrario, vosotros, hablando de la iglesia local en Corintio, más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, Satanás, hermano, hermana, hermano que estás en Facebook o amigo, Satanás gana ventaja en la iglesia local cuando no se perdona al ofensor. Uno de los problemas grandes que susciten en la iglesia del Señor es esto, que muchas veces habemos hermanos que no sabemos perdonar como Dios ha perdonado a un hermano que le ha ofendido de manera personal o ha ofendido a la iglesia de manera pública con algún pecado. Y no le perdonamos tal y cual Dios nos perdona a nosotros. Y algo en que debemos de estar conscientes es que este hermano está ofendiendo a Dios con su pecado en la iglesia del Señor. Y aún el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, en el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a vosotros mismos. Por lo tanto, es un ofensor en la necesidad de admitir su pecado público. Y Pablo reconoce la realidad de la ofensa y su efecto continuo que está manifestándose esa ofensa a la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando un hermano comete una ofensa pública, un pecado público, su efecto no solo daña su propia vida, sino también la vida de otros en la iglesia local. Y recordemos nosotros, usted puede leerlo en su casa, el ejemplo del pecado de Acán, ahí en Josué capítulo 7, versículos 10 al 26, donde si usted va a dar cuenta que el pecado de Acán afectó a todo el pueblo de Dios. Y todo el pueblo, pues, prácticamente ese pecado recayó sobre ese pueblo. Y debemos entender entonces que debemos de perdonar al hermano que en verdad se ha arrepentido
Si usted y yo recordamos el libro de Lucas, el capítulo 17, el versículo 3, nos dice la escritura, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Cuando la reprensión es exitosa, el hermano que se arrepiente de su pecado cambia de voluntad, cambia de mente y está dispuesto a mostrar sus frutos de arrepentimiento entre los hermanos de la iglesia local. Entonces la iglesia local ha de perdonar al hermano arrepentido. El interés de Pablo es que la persona arrepentida debe ser perdonada y restaurada al compañerismo de la iglesia local, según segunda de Corintios, el capítulo, fíjese, 2, versículo 8 y 10, donde la escritura nos enseña, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, y aquel vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo se ha perdonado por vosotros, yo lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces, hermanos, cuando la iglesia local no perdona al hermano ofensor en la iglesia, cuando éste ha sido reprendido por toda la iglesia y lo han excomulgado de la iglesia, lo han cortado comunión, y ahora el hermano se arrepiente, pero no le perdonan, Satanás está ganando ventaja sobre la iglesia local. Pero ahora voy a presentar este punto. Pero el caso en nuestros días es el siguiente. Muchos hermanos cambian de membresía de una congregación local a otra iglesia local. Número uno, para evitar confrontarse con el problema a la mano. O sea, el hermano está practicando el pecado y se da cuenta que la iglesia local va a seguir el proceso disciplinario. Lo que hace ese hermano es que cambia de membresía de la iglesia, de la congregación local, y se va a otra iglesia. ¿Y esto para qué? Para evitar confrontarse con el problema a la mano. Y en este caso, su pecado o su sinceridad de su arrepentimiento no se da donde él es miembro, sino que se arrepiente, note bien, a veces, y inmediatamente de su arrepentimiento, ¿qué dice? Quiero retirar mi membresía de la iglesia local. Y entonces, ¿qué está haciendo este hermano? Simplemente no está permitiendo que la iglesia local, como dice el apóstol Pablo, fíjese bien, pueda, como dice en el verso 7, perdonarle, consolarle, para no sea consumido de demasiada tristeza. Y hermano, esto que le digo no es nuevo. Es algo que durante el tiempo de ser predicador en la iglesia he observado esto, que hermanos que están en la práctica de algún pecado y se le va a cortar al hermano porque se le va a llevar un proceso disciplinario, ya sea por algún pecado público o algún pecado personal que tenga con algún hermano. Cuando se va a llevar a cabo este proceso, el hermano inmediatamente cambia su membresía de la congregación local para evadir su responsabilidad. Y dice, mi membresía es mía y yo puedo retirarla, irme donde yo quiera. Y el hermano se va.
¿Y cómo queda la iglesia? Simplemente, pues, ahí queda la iglesia, el hermano retira su membresía. Luego se va a otra iglesia local. Inmediatamente le aceptan su membresía. Y sin preguntar, ¿verdad?, cómo está la situación espiritual del hermano. Ya sea cuando se le va a seguir un proceso disciplinario o cuando ya se le ha llevado el caso de un proceso disciplinario, el hermano decide irse y no permite que la iglesia pueda llevar a cabo, ¿verdad?, el perdonarle, el consolarle y para que éste no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, estos retiran su membresía después de su supuesto arrepentimiento a otra congregación que muy gustosamente le reciben. Entonces, estos hermanos problemáticos, según ellos, se arrepienten, quitan su membresía para buscar en otros lo que la iglesia local, aquella que le disciplinó, debe de hacer, lo cual es confortarle, consolarle y fortalecerle. Evidentemente, mostrar su amor para con él. Él va a buscar esto en otra iglesia local, porque retira su membresía y se va. Hermano, lo que enseña la Biblia es que cuando un hermano se arrepiente de algún pecado y confiesa su pecado delante de Dios y delante de la iglesia y se arrepiente, pues debería quedarse con la iglesia para que la iglesia le console, le consuele, le fortalezca, le muestre su amor, ¿verdad? Y de esta manera, pues Satanás no gane ventaja, ni en la vida del hermano, ni en la vida de la iglesia local. Este tipo de pensamiento es igual al pensamiento sectario, que la iglesia no es importante. Y entonces el hermano pues lo que hace es que se va de la iglesia, no importando si es un carnal, no importando si está causando división y tropiezo contra la doctrina del Señor, y se va de la iglesia dejando a los hermanos, como decimos aquí, ¿verdad? Y se va prácticamente de la iglesia del Señor. Y es importante que entendamos que ministros de la iglesia de Dios se prestan a tales acciones que en realidad han dejado de creer en lo que la Biblia dice. Y si no en un 100%, tal vez en un 70%. Porque lo que Dios ha revelado en cuanto al asunto de la disciplina congregacional es que si el hermano comete pecado y se arrepiente, él debe mostrar sus frutos dignos de arrepentimiento donde él es miembro y permitir que la iglesia pueda consolarle, pueda fortalecerle, pueda animarle, pueda mostrar su amor para con él. Entonces, no ser miembro de ninguna iglesia a veces es algo que encontramos en la mente de algún hermano o algunos hermanos, porque no quieren responsabilidad en la iglesia, es decir, mantener lo que se conoce como membresía libre a veces, y sirve más bien para escapar de la disciplina de Dios, y según ellos, están bien con Dios cuando existe este tipo de membresía que dicen ellos, membresía libre. Pero tal cosa no existe en la Biblia. De hecho, el hermano que estaba cometiendo la inmoralidad en 1 Corintios 5 era miembro de la iglesia en Corinto, tenía que ser disciplinada por ella y ella misma debería perdonarle si se arrepintiera y debería mostrarle, consolarle, mostrarle fortaleza espiritual, mostrarle el amor que se necesita.
Pero Satanás no solo gana ventaja cuando no estamos dispuestos a perdonar al pecador arrepentido, sino también cuando, fíjese bien, el hermano ofensor en la iglesia local no permite ser consolado, no permite ser consolado. En nuestros días existen hermanos que tienen el pensamiento que un miembro de otra congregación puede tomar el papel que le corresponde a los miembros de la iglesia local para restaurar al hermano arrepentido, para consolar al hermano arrepentido, para fortalecer al hermano arrepentido, para mostrarle el amor al hermano arrepentido. ¿Por qué? Porque están pensando más de lo que está escrito. Y dice Pablo, evidentemente, que confirméis a la iglesia local el amor para con él, haciéndole efectivo ese amor por el acto de la iglesia local donde él ha sido, ¿verdad?, reprendido, mostrándole en hechos su amor para con él, restaurándole, mostrándole su compañerismo, mostrándole su comunión y participación, y orando para restablecer la enfermedad espiritual que hay en él. Y es importante que entendamos esto, porque cuando esto no se entiende, entonces suceden los casos que ya les he planteado. Por lo cual Pablo dice, os ruego que os confirméis el amor para con él, según de Corintios 2:8. Al escribir la primera epístola a los Corintios, Pablo había puesto a prueba a los santos ahí en Corinto para que ellos mostraran verdaderamente su amor para con el hermano que estaba cometiendo el pecado. Y ahora en su segunda carta escribe también, porque sabía que Satanás estaba ganando ventaja sobre ellos, para mostrarle a ellos la necesidad y la responsabilidad que tenían de reprenderlo, pero también consolarle. Aquí tenían una oportunidad para que ellos demostraran si eran obedientes a la palabra del Señor, tal como el apóstol Pablo se les había ministrado a ellos. Pablo había sugerido por inspiración en aquel tiempo que deberían poner al pecador fuera de la comunión de la iglesia local. Y esto era exactamente lo que ellos habían hecho, demostrando así su verdadero amor y su verdadera obediencia a lo que Pablo les había mandado. Ahora el apóstol quería que diesen otro paso que el primer paso, y es decirle al pecador que le iba a recibir en su comunión de nuevo, y desde luego si éste se arrepentía, entonces la iglesia tenía que consolarle y fortalecerle espiritualmente para llevar a cabo la voluntad del Señor. La actitud del hermano arrepentido ha de ser la misma actitud del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15 del 11 al 24, donde nos manifiesta que este hijo pródigo volvió al padre arrepentido y decirle al padre que no era digno de ser llamado su hijo. Llegó arrepentido, no poniendo condiciones al padre, no poniendo solicitudes al padre, sino esperando que el padre lo recibiera. Y hermanos, de igual manera debe ser cuando un hermano se arrepiente. No debe ponerle condiciones a la iglesia local. No debe hacerle solicitudes a la iglesia local, sino que más bien debe sujetarse
como dice el apóstol Pablo, que debemos someternos los unos a los otros en amor. Debemos de estar solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz y en amor. Entonces, en Lucas, el capítulo 15, versos 17 y 18, observamos su arrepentimiento genuino del hijo pródigo. Y dice, y volviéndose en sí, dijo, volviéndose en sí, dijo. Eso es lo que vemos del hijo pródigo cuando se arrepiente de su pecado que él ha cometido ante su padre. Y es lo que debemos de ver cuando un hermano en la iglesia local ha sido exhortado por la iglesia local, ha sido cortado de comunión, y ahora este hermano arrepentido genuinamente se vuelve en sí, ¿verdad? Y regresa a la iglesia local sin poner condiciones o solicitudes a la iglesia. En Lucas capítulo 15, versículo 19 al 21, observamos la humillación del hijo pródigo y su sometimiento a la voluntad del Padre. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De igual manera, hermanos, debe de ser la actitud de un hermano que se ha arrepentido ante la excomunión de la iglesia local y lo ha hecho por amor para que él vuelva a Dios arrepentido y pueda la iglesia mostrarle al hermano que verdaderamente lo ama. Debemos de entender esto porque lamentablemente muchas veces no se entiende. ¿Cómo anda, Mauro? El hijo pródigo, Bien. el hijo pródigo ¿Te comunicaste con era el arquitecto consciente. bien? El hijo pródigo era consciente de su pecado. Por tal razón se humilló ante el Padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchos en realidad no están conscientes de su pecado, y es la causa por la que muchos no se humillan ante la voluntad de Dios. Y son muchos los que se arrepienten y ponen condiciones a la iglesia local. Dicen, me arrepiento, pero traslado mi membresía, etcétera. Me arrepiento, pero tal cosa, hermanos. Esto, aquí o allá. Pero debemos de estar claros que el hermano arrepentido está sujeto a la voluntad de Dios y siendo la iglesia local, está sujeta a la voluntad de Cristo. Entonces este hermano está sujeto a la decisión de la iglesia, la cual a la misma vez está sujeta a la voluntad de Dios. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Quiénes dice? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Deben perdonarle, deben consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La iglesia que le ha disciplinado, otra congregación, o en algún caso el predicador de otra congregación, debemos preguntar dónde está el libro, el capítulo o el versículo. Porque la Biblia no nos enseña que son los varones de una iglesia local que van a disciplinar de manera arbitraria a un hermano. Lo deben de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia no nos enseña que sea un predicador, por muy elocuente, por muy conocedor de la Biblia, pero si no sigue el proceso de acuerdo a la voluntad de Dios,
pues debemos preguntar dónde está el capítulo y el versículo. Ante tal posición, debemos de entender que Pablo dice para que no sea consumado de demasiada tristeza. No al revés, la iglesia no se va a sujetar a la voluntad del hermano arrepentido. Me arrepiento, pero voy a hacer esto, voy a hacer aquí. No, la iglesia debe sujetarse a la voluntad de Dios. Y el hermano arrepentido debe sujetarse a la voluntad de Dios y a la decisión de la iglesia local. Entonces, el hijo pródigo, hermano, no buscó otro lugar de consuelo, sino la casa de su padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose vino y fue a su padre. Si un hermano ha sido cortado de comunión de una iglesia local, que ha seguido el proceso disciplinario de acuerdo a la voluntad de Dios, este hermano no debe de ir buscar el consuelo o no debe de ir buscar otro lugar donde levantarse e irse, sino donde él fue disciplinado. De lo contrario, Satanás estará ganando ventaja. Muchos buscan el consuelo en otras partes, que no es la iglesia local donde han sido disciplinados. Y la pregunta es, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Otras veces hay hermanos que buscan otra congregación donde ser consolados, buscan otra congregación donde ser fortalecidos después de su arrepentimiento. Y ciertamente no hay razón para hacer eso, porque el hermano debe de saber, y la Biblia nos enseña que los corintios, la iglesia local ahí, era la que debía de confirmar su amor para con el hermano arrepentido. ¿Y cómo podía la iglesia en Corinto mostrar a Dios la prueba de su obediencia si el arrepentido se hubiese trasladado a otra congregación al momento de ser perdonado? No lo podía hacer. Y hay, hermanos, muchos factores que debemos de tener presentes en este punto, porque de manera que la disciplina es un acto congregacional, pero también la restauración misma del arrepentido es un acto congregacional, porque ese hermano ha sido disciplinado por una congregación. Y por eso 2 Corintios 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y aquel que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Es lo que vemos en la Biblia. Pablo respetó la autonomía de la iglesia de Corinto y dejó que los corintios terminaran la obra que el Señor les había encomendado a ellos en 1 Corintios 5, 3 y 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. De la misma manera, Pablo instruyó a los corintios a confirmar su amor para con el pecador arrepentido. Y no era el apóstol Pablo que le correspondía confirmar su amor para con él, sino la iglesia local en Corinto. Y vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pero ¿qué vemos hoy en día? Un hermano se arrepiente de su pecado, inmediatamente cambia su membresía y lo
Y lo triste, ¿sabe cuál es? Que Satanás gana ventaja porque no solamente él, sino que toda su familia a veces se va de la iglesia cuando éste ha pecado y dice que se arrepiente y se va de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque Satanás está ganando mucha ventaja sobre este asunto por no entender la voluntad del Señor. Pablo usa el pronombre personal vosotros de la tercera persona en plural, refiriéndose así a los miembros de la iglesia en Corinto, la iglesia local que debía de llevar a cabo la voluntad del Señor. En conclusión, mis amados hermanos, estando claros que la disciplina es un deber congregacional y que Satanás puede ganar ventaja cuando no estamos unidos y dispuestos a reprender al pecador en la iglesia, debemos de estar también dispuestos a perdonar al pecador arrepentido para que Satanás no gane ventaja. Asimismo, debemos de estar dispuestos a dejar ser consolados. En este caso, el pecador arrepentido debe dejar de ser consolado por la iglesia local, que lo discipline para que sea ella y no otros que terminen el trabajo que el Señor ha encargado tan solamente a la iglesia local. Amados hermanos y hermanas, no permitamos que Satanás gane ventaja sobre la iglesia del Señor y respetemos el trabajo de cada iglesia local que se ha sujetado a la voluntad de el Señor. Hermanos, gracias por su atención. Esto es todo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de provecho para ustedes, pues es algo que he estudiado por muchos años y debemos de meditar en ello para que el diablo no gane ventaja sobre cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Muy bien, hermano Osvaldo. Muchas gracias por esta tremenda buena lección que nos ha compartido. Y es necesario tener en cuenta, la disciplina es algo que es para traer de vuelta al que se ha alejado de Dios, ¿ya? Y debe ser aplicada, no debe ser eludida, ¿ya? No debe permitirse que esto de la disciplina no se practique. Vamos a tener una oración, luego voy a leer acerca de Facebook y después de esto tendremos al tiempo para algunas preguntas o alguna cosa que alguien quiera decir. Entonces, vamos a dejar al hermano Ernest, por favor, que nos pueda guiar en una oración. Bien, hermanos, muy buenas noches, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por darnos la oportunidad de estar reunidos en su nombre, a esta hora, a través de este sistema, para oír su palabra, para poder mantenerla en nuestro corazón, para poder enseñarla, para que también muchas personas más puedan entender la necesidad que tenemos de usted, Señor. Le agradecemos, Padre Celestial, porque usted nos ha dado la oportunidad para que nuestro hermano Waldo se pueda reunir con nosotros y traiga este maravilloso tema, el cual hemos escuchado con mucha atención. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda bendecir a cada una de las familias que están representadas en esta hora y que usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos que están aquí presentes para que al mismo tiempo también continuemos en el camino que usted ha dejado trazado a través de su Hijo Jesucristo para que todos podamos llegar a la salvación y a la vida eterna. Padre Celestial, queremos suplicar por todos los hermanos también que están pasando por momentos difíciles en diferentes áreas, por diferentes motivos y circunstancias, que usted pueda estar con ellos, Padre Celestial, para que usted pueda colocar todos los medios necesarios a su alcance, para que ellos puedan sentirse mejor en la parte física y especialmente en la parte espiritual, ya que su palabra es aquel remedio, aquella medicina que puede curarnos de todos nuestros males espirituales. Le rogamos, Padre nuestro, que usted nos bendiga y todos se lo pedimos y agradecemos y a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano.
Gracias por la oración. Vamos a pasar ahora rápidamente a Facebook. En Facebook tuvimos la compañía de la hermana Alicia Zamora, Susana Treviño, Mateo Martínez, Joel Lana Velázquez, Abel González, Vanessa Vegaraya, Arelis Calzadilla Moreno, Julia Flores Navarro, Hernán Castellano González, Hilda Mesa, Pepe Pérez, Seila Olinda Soto, Isabel Ramos y Luis Cruz Esteves. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy interesante lección que nos trajo el hermano Osvaldo Moreno hoy día y le agradecemos, hermano, por esta muy buena lección y también gracias por la buena voluntad. Cada vez que le solicitamos su apoyo, siempre está dispuesto. Voy a ver si tenemos algo por aquí. Sí, de Luz Dari a todos dice, gracias hermano Osvaldo, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos de Cristo Jesús. Tenemos otros por acá, otros mensajes, a ver, aquí. Aquí tenemos otros mensajes. Dice Julia Verónica Flores Navarro. Buenas tardes, hermanos. Dios los guarde a cada uno de ustedes. Saludos desde Perú, Catacaos. Un abrazo fraternal. Hernán Castellano González dice bendiciones a todos, hermanos. Gracias, hermano Osvaldo, por su interesante lección. Paz sea para todos. Arelis Calzadilla Moreno dice, buenas noches, familia de Dios. Gran mensaje, bendiciones para todos. Joel Alana Velázquez dice, saludos hermanos, bendiciones para todos. La disciplina verdaderamente es un acto de amor hacia el pecador y necesaria para el buen funcionamiento de la iglesia. Muchas gracias al hermano por la enseñanza. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya. ¿Y qué más tenemos? Eso es lo que tenemos hoy día por acá por Facebook. Los invitamos, pueden volver a escuchar esta lección y la de anoche también, que estaba bien interesante, en Facebook, en el canal de Néstor Sánchez y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Se pueden suscribir, dejar sus impresiones, sus saludos, en fin, sus consultas y todo aquello. Eso es lo que tenemos hoy día y tenemos la sala abierta para alguien que quiera preguntarle algo al hermano, alguna duda que le haya quedado, o saludarlo simplemente, felicitarlo por la muy buena lección, en fin. Muchas felicitaciones, hermano. Muchísimas gracias por la excelente lección que usted nos ha traído hoy día, ¿ya? Porque tenemos que mantener estas cosas presentes y para que pueda haber una buena interacción entre los hermanos de la iglesia. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios, hermano. Amén. Hermano Néstor, Hermano. ¿me escucha? Sí, Buenas hermano noches, Jorge. hermanitos. Gracias, hermano Osvaldo, hermanito Néstor y a todos, muchas gracias. Muy bien, hermana Betty, muchas gracias. Hermano Jorge. A ustedes. Hermano Doris, hermano Néstor, yo siempre tuve una inquietud. ¿Me están escuchando, no? Sí, perfecto. Tuve una inquietud, si bien es cierto, no es el tema específico, el hermano Humberto está relacionado, ¿no? La excelente exposición del hermano sobre el arrepentimiento, el perdón, ¿no? Y cómo luego y comportarse con el hermano, perfectamente. Pero hay costumbre, no sé si en otros países, de seguir llamando hermano a personas que ya sean, no asisten a la congregación o personas que por alguna circunstancia no se reúnen sin haber llamado disciplina. Entonces uno, podríamos decir que por el amiguismo que se llama, dice hermano, fácilmente hermano, todo el mundo en la iglesia, lo encuentran acá hermano, hermano. Mi pregunta es, un cristiano, pienso yo, no debiera llamar hermano a aquel que se está alejando de la iglesia, primero porque está diciendo una mentira, segundo porque está levantando una blasfemia contra la iglesia y que la gente que lo escucha va a decir, oye, este es hermano, pero este sí yo lo conozco por esto. ¿Constituye pecado que un cristiano esté llamando hermano en la calle a alguien que ya se ha alejado de la iglesia? Bueno, yo entiendo lo siguiente, cuando una familia, un ejemplo, adopta un niño y después de un tiempo el niño crece y dice, ya no quiero ser más hijo de ustedes, ¿deja de ser hijo? Cuando ha sido adoptado legalmente con todos los papeles. Entonces yo pienso que no. Tampoco uno deja de ser cristiano
ahora que tiene una mala conducta, es otra cosa distinta. Sigue siendo mi hermano porque sigue siendo hijo del mismo padre. Y si procede al arrepentimiento, entonces tiene el perdón de Dios y de, como el hermano estaba explicando, el perdón de los hermanos. Entonces, sigue siendo cristiano, pero tiene una conducta que no es buena, como la del hijo pródigo, por ejemplo, y puede proceder al arrepentimiento. No sé qué piensa, hermano Bueno, Osvaldo. Néstor, este, algo que debemos tener presente, hermano Jorge, es que cuando Pablo escribe, escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y mi pregunta es, ¿cree usted que la iglesia de Dios que está en Corinto se estaba comportando de acuerdo a la voluntad del Señor? Habían hermanos divisionistas, habían hermanos carnales, habían inmoralidades, habían pleitos y litigios entre ellos. Pero Pablo cuando les escribe, Pablo les dice, la iglesia de Dios está en Corinto, Amén. porque les está enfatizando que la iglesia le pertenece a Dios. Y luego dice a los santificados en Cristo Jesús, a los que han sido llamados a ser santos. Pablo les está queriendo hacer ver a ellos que ellos no estaban comportándose conforme a su llamamiento, pero eran hermanos y eran la iglesia de Dios que le pertenecía a Dios, pero que no estaba viviendo acorde a la voluntad del Señor. Ahora la Biblia dice que si alguno no obedece, según de Tesalonicenses 2:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Él no deja de ser mi hermano, él sigue siendo mi hermano, pero no está viviendo de acorde a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no debo de verlo como mi enemigo, sino que debo de verlo como lo que es realmente mi hermano. Y no es un asunto de costumbre, de país, de un lugar u otro. Es algo que la Biblia lo enseña, como algo que la Biblia nos da, que hay que llamar con su nombre a aquel que realmente lo es. Y en este caso es mi hermano. Si él anda haciendo no la voluntad del Señor, es mi hermano, pero hay que exhortarle como a hermano. Amén. Ok, hermano. Hay Totalmente claro. Muchas gracias. solamente un poquito más. Podría leer, hermanito Jorge, más tarde cuando tenga tiempo. Ok. El libro Apocalipsis en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Y cuando dice, el texto dice, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí todo bien, como luna de miel, ¿no? Pero en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí esta iglesia estaba en pecado en ese sentido. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando uno cae de la gracia de Dios, dice, y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, Dios da espacio cuando una persona o una congregación está en pecado para que proceda al arrepentimiento y vuelva a la comunión completa con Dios. También lo hace con los individuos, con cada cristiano, puede ser hombre o mujer. Entonces, ahí tenemos la posibilidad, y como decía el hermano, y también yo pienso, uno nunca deja de ser cristiano. Puede que sea un cristiano con mala conducta, no de acuerdo a los mandamientos de Dios, como dice Primera de Pedro, si no me equivoco. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces nosotros tenemos que llevar esa conducta y luego corregir si hay algún defecto, algún problema. ¿Algo más, hermanitos? No, Bien. hermanito, o sea, hay casos, por ejemplo, de hermanos de la iglesia que se han retirado y se han ido a otra congregación que no es cristiana. ¿A ellos lo llamo hermanos? A otra ¿O congregación que tienen no el es espacio para cristiana, arrepentirse? siempre hay espacio para arrepentirse.
El problema es que Ok. si uno muere sin arrepentirse, ya no va a tener el gozo y el consuelo que Dios da a los que han sido salvos un tiempo, y que ellos rechazaron la salvación. Ese es el problema. A una iglesia que no es cristiana, de todas maneras. No, siendo cristiana, ¿no? Que sea denominacional, ¿no? Pero bueno, Ah, creo que está muy claro su alcance, hermano Néstor. Leeré Apocalipsis, el capítulo 2 que me dice, y también el hermano Humberto, la claridad de la exposición. Les agradezco bastante para aclararme esa duda. ok, hermanito, muchas gracias por su consulta. Bien, estamos despidiéndonos entonces, hermana Dori. El hermana Dori es un hecho que tiene que decirnos algo. A ver. Sí, hermanito, dale gracias al hermano que nos ha traído el estudio, que anoche nos dejó pues con la miel en la boca, ahora ya nos terminó de dar la estocada, ¿no? Como se dice. Ha estado muy bueno el estudio, hermano, muy bueno. Gracias, hermanito, que Dios lo siga bendiciendo y muchísimas gracias. Muy buen estudio. A la Gracias. orden, hermana. Dios les bendiga a todos. La Amén, hermana, hermano. Dios nos bendiga a todos. hermana Marisa Figueroa dice, Dios los bendiga. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Si Dios lo permite, el día domingo a las 5 de la tarde en esta misma plataforma, con las mismas señales y todo, estaremos aquí con el hermano Mario Arellano, predicador de la Iglesia de Cristo en Chacaito, Caracas, Venezuela, cada domingo. Y luego volvemos el lunes, de lunes a viernes a las 8 de la tarde, ¿ya? Y tengo que tomar un remedio, así que siempre a las 9 de la noche me avisa. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan buenas noches y será Chao, chao. hasta... Hermano Gracias, Waldo, muy buena tu hermanito. lección. Que el Señor te Gracias. bendiga. Solo A bendiga, todos. hermanos. Nos Malis, vemos. gracias. Hasta luego, Chao, hermanito. chao. Bendigo ser. Esa Bueno, manito Dios los del bendiga. Erne me Osvaldo. vuelve loco. Bendiciones para